Si has estado suficiente tiempo en internet o fuiste un niño con acceso a internet ilimitado, mínimo una vez has visto algo referente a los Contribors, ya sea un minicómic, peluches o un video de historia para pasar un examen. De ser así, me imagino deben de conocer al menos de vista a los Contrihumans y su curiosa marca en el internet, pero en realidad ¿era tan malo el contenido? Lo veremos más adelante. Antes de hablar exactamente lo que son, debemos de ver de dónde provienen para entender todo lo que vendrá a continuación, porque no surgieron de un día para otro. Los Countryhumans serían una continuación a los Contribors, surgieron en el año 2010, pero jamás fueron tan relevantes como sus antecesores, ya que eran solamente una broma. Lo que encontré en foros de Reddit, este es el dibujo más viejo, hecho días después del 2 de mayo del 2011. Ese día falleció un terrorista de origen saudí, Osama Bin Laden. Pasaron los años y fue hasta un 20 de abril de 2017 que un tal Thomas Madibor subió a YouTube un meme animation de Can't Sleep Love, el cual fue eliminado al igual que su demás contenido, sin saber a ciencia cierta cuándo o la razón del porqué, dando el primer paso para que este concepto fuera reutilizado poco después. Fue entonces que a finales de 2018 e inicios del 2019 cuando comenzó su auge por internet gracias al meme animation de Thomas y a la tendencia interartista de esos años de humanizar literalmente todo: flores, animales, celulares, todo. Y con la ya existencia de arte referente a estos personajes, los Contribols y Etalia, porque también ayudó en su creación en una menor medida, dio paso libre a su explotación. Aclarado todo esto, como su nombre lo dice, son países humanizados, en su mayoría con ojos blancos y son generalmente representados con una cabeza esférica, a excepciones como en el caso de Nepal y del Segundo Reich, entre otros. Se presenta con un tono de piel referenciando su bandera y con la vestimenta típica de la región o la que el artista desee. A pesar de que prácticamente todo el fandom decidió por mayoría de votos dibujar a los mismos tres países con la misma ropa, siempre. Al igual que sus antecesores, los Contribors, su principal objetivo era representar la interacción entre países, haciendo burla a ciertos acontecimientos, conflictos, decisiones y estereotipar a las naciones. Por ejemplo, Japón con un otaku, Italia como un fan del espagueti, Australia como un aficionado a los insectos, entre otros miles de estereotipos. Se aprovechó la libertad artística que los Contrihumans otorgaban al ser personajes humanoides y no solo pelotitas. Estos también lograron mostrar y enseñar la historia del mundo de manera sencilla y chusca, pudiendo utilizar más recursos que al permitirse integrar al personaje en un ambiente más allá de un fondo blanco, agregando diferentes escenarios y su caracterización según el punto histórico de personalidad. Su difusión por internet fue a través de plataformas como YouTube, aplicaciones para adolescentes, Twitter, entre otros. Su principal modelo de contenido eran los minicómics, pequeñas animaciones que eran muy populares en el momento de su auge en internet, los memes que plagaron aplicaciones como Pinterest, o videos de Gacha Life. Con su rápida resonancia por internet, sobre todo en YouTube, su alcance a los adolescentes de la época fue impresionante, ya que muchos llegaron al fandom de una manera u otra por la amplitud de contenido que formó en cuestión de semanas. Más allá de la broma y la mofa que se hacía, se conformó con personas con un interés especial en la historia del mundo de su propio país, que querían aprender de manera simple y de fácil entendimiento. Esto hizo que los integrantes del fandom se unieran y formaran sus propias comunidades según lo que buscaban o hacían, ya sea artistas o simples consumidores. Y como en todo fandom que se va haciendo mayor, llegaron personas que fueron moldeando el contenido hasta surgir nuevas ideas. El fandom, al estar tan dividido entre artistas, consumidores casuales o practicantes de roleplay, se fueron formando subramas. Por ejemplo, prácticamente lo mismo, solo cambiamos los países por estados. Esos se presentaban como los hijos de los países. Eso se creó con el chiste de las amenazas de Texas sobre volverse independiente y dejar de ser un estado, dando paso a los dibujantes a crear más State Humans además de Texas, siendo los más destacados los pertenecientes a México, mayormente utilizados para roleplay. De nuevo lo mismo que en el caso anterior, solo que ahora con organizaciones mundiales o el FBI. Curiosamente, con su cargo mundial eran retratados en el fandom como una clase de seres superiores todopoderosos. Humanos protegidos, vaya la redundancia, o estudiantes de los países. Este concepto sería tratado en un cómic, ya que parece seguir en proceso desde el 2019, ya que solamente encontré minicómics, fichas de personajes y dibujos. Uno de sus principales creadores fue Chocolatito en Twitter. Hablando respecto a México, ya que sinceramente desconozco cómo se trató este tema en demás países, hicieron lo mismo, solo que ahora con partidos políticos del país. Eso creó conflicto entre los integrantes del fandom con diferentes líneas de pensamiento. Como pudieron notar, el fandom se fue distorsionando con el paso del tiempo, aunque tampoco es como si fuera muy normal desde el inicio. En sus comienzos el fandom fue muy leal, por llamarlo de algún modo, al seguir con el objetivo principal de compartir sus maneras de ver interacción internacional según cierto momento histórico o actual, e incluso críticas hacia la política con la misma mofa que sus antecesores. Los cambios de contenido en cierta medida no estuvieron mal, porque permitió a artistas darse a conocer como muchos otros lograr aprender de historia de manera más didáctica, pero como se mencionó, el rápido crecimiento del fandom y con sus nuevos tipos de contenido fue lo que atrajo
diferentes tipos de consumidores, siendo en su mayoría adolescentes con hormonas alborotadas que buscaban leer cosas para mayores de edad sobre personajes bonitos que veían por redes sociales. Además de la sexualización, que si bien fue un punto muy importante en este fandom por llamarlo de algún modo, estuvieron quienes disfrutaban de crear contenido nuevo como el cosplay, que si bien no hay problema, es de cierto modo curioso que pudiendo estar alejado de ese ambiente tóxico era hecho para ese mismo motivo. Añadiendo que comenzaron a haber personas que de forma chiste o seria comenzaron a adoptar la ideología de ciertos regímenes por me gustaría pensar que la edad y una etapa allí de la misma adolescencia y un complejo de superioridad. Esto fue un evento obviamente alarmante, porque no solamente apoyaron no cierto partido político de tu país, quienes se encontraban en bandos contrarios se estuvieron en constantes conflictos a través de mensajes, los cuales, por suerte, en su mayoría de casos no pasaron más que insultos ya que eran solamente parte del mismo chiste del roleplay. Los puntos anteriores fueron atrayendo otros factores que eran de esperarse, como el enorme problema de querer convertir a todo personaje en un estereotípico hombre masculino de hombre al hacerlos altos, fuertes y con serios problemas de comunicación. Tú sabes de qué clase de personaje estoy hablando. Algo que marcó en gran medida la imagen del fandom, dejando una mancha que diría yo es imborrable del internet, es la falta de tacto a los problemas reales. Porque seamos honestos, el utilizar, por ejemplo, el tercer Rage como personaje de roleplay donde la imaginación es el límite, puedes darle la personalidad que quieras, hacerlo actuar a tu gusto y saber el espía del gobierno que haces con tus conversaciones es preocupante. Y creo que no es necesario explicar el por qué es un problema gigante, solamente pensemos el hecho de que este personaje no es solamente eso, un régimen real que durante su periodo se realizaron cosas más que horribles a la humanidad, dejando millones de víctimas a su paso. Rebajarlo solamente a un "ay, es que se ve bonito y es malo, tiene colmillos" y es una falta de respeto a quienes vivieron las consecuencias de lo que ella involucró, porque no solo fueron 2 o 3 víctimas, y de ser así tampoco debería de idolatrarse. De todos modos, eso no quita el hecho de haber hecho el ridículo por internet y que esas actitudes hayan dejado huella, como dicen, lo que se sube a internet nunca desaparece. Además, no podemos dejar de lado el extremo acoso o bullying a múltiples personas, como a los peruanos por la oportunidad de hacer memes de ellos, las constantes y absurdas peleas entre personas de Bolivia y Chile por cosas como el mar y el territorio, a las que dibujaban mal, a los jugadores de Gacha Life, o los mismos cosplayers, otra vez. Por cierto, encontré un par de información sobre foros de Discord creados para atacar este fandom simplemente hacerle burla. No puedo asegurarlo porque no encontré una imagen en la que salga una conversación de estos foros, ni mucho menos me voy a involucrar a uno si es que todavía existen, pero en foros de Reddit aseguran que estos existían. Si bien podemos entender las razones que tenían para hacerles burla, no es justificable de ninguna manera. Puedo decir que estuve muy involucrada en ese fandom cuando inició en 2019, siendo yo un adolescente. Lo descubrí por pura casualidad gracias a la recomendación de un meme animation de México que me apareció en YouTube. No recuerdo exactamente cuál fue y dudo encontrarlo, ya que muchos de los animadores que veía en ese entonces eliminaron su contenido o simplemente desaparecieron por múltiples razones. De todos modos, dejaré una de las primeras animaciones que vi. Y cuando digo que estuve muy involucrada, es verdad. Por ejemplo, estuve presente cuando surgió la sublama de los protegidos y, de hecho, llegué a interactuar con su creadora en un par de ocasiones a través de comentarios. No obstante, aunque fui bastante activa dentro de la comunidad de dibujantes, mi mayor interés siempre fue aprender historia de manera visual por mi tipo de aprendizaje y no en consumir otro tipo de contenido como las historias turbias e incómodas que se publicaban en Wattpad. En su momento me mantuve bastante neutral respecto a mucho del contenido turbio que se publicaba, porque lo veía simplemente como cosas raras para personas con gustos raros. Y no me refiero a los fanarts de ideas nuevas, sino a la forma desagradable que se presentaban ciertos regímenes, las discusiones, la sexualización, entre otras cosas. Ya con todo lo anterior expuesto y considerando que el fandom, aunque más pequeño, sigue vivo de forma curiosa, llegó a la conclusión de que estaba dividido en 3 grandes grupos: quienes se interesaban genuinamente por la historia, quienes usaban el concepto para alimentar ideologías xenofóbicas o racistas, y quienes solo buscaban saciar una etapa hormonal de la adolescencia. Y esto, además de dar una mala imagen a quienes estaban involucrados, te hace reflexionar sobre la mentalidad y las decisiones tan inquietantes de quienes creaban ese contenido y de quienes lo consumían, en su mayoría adolescentes, jóvenes que veían que algo se ponía de moda o que en plena etapa de rebelde adoptaban cualquier idea sin importar lo incorrecta que fuera o las repercusiones que pudiera tener en otros o en uno mismo. Actualmente, ya fuera de eso y con una mentalidad más madura, veo el enorme problema que este fandom conllevaba, porque no se trataba solamente de mostrar arte e historia como te lo hacían parecer al inicio. Y sí, puedo decir abiertamente que estoy en contra del contenido y actitudes desagradables que surgieron a partir de esto, tanto por parte del fandom como desde fuera. Aunque hubo muchas cosas que subieron terriblemente mal, no podemos satanizar todo lo que hubo. Me atrevo a decir que en algún punto esto ayudó a muchos, como a mí, a aprender, a disfrutar de la historia, a abrir los ojos, a identificar los problemas que nos rodean como sociedad, o incluso a experimentar con su arte. Tal vez incluso permitió a algunos descubrir o valorar la cultura de su propio país que antes desconocían, porque cada país y cada región es tan diferente una a la otra que todos tienen algo por mostrar.
Muchos artistas se hicieron conocidos gracias a esto, y esto les ayudó a dar visibilidad a sus propios proyectos. Por ejemplo, Toriko Sotaru, quien con Mime Animations de Country Humans atrajo una gran audiencia a su canal y como resultado recibió un apoyo prácticamente incondicional a su propio proyecto de animación. Si bien cosas buenas y cosas malas, todo dependía de lo que veías o decidías ver. No fue lo que se presentó, fue lo que la gente creó con ello. Esperemos que muchos de los que cometieron ciertos errores en el pasado, como la idolatración, hayan leído sobre historia y cambiado sus conductas. Mientras tanto, lo mejor es recordar esos años oscuros del fandom como un recurso para aprender, un fenómeno que fue distorsionado como tantos otros medios audiovisuales de la época.